Imagínese una célula, una neurona, por ejemplo. De pronto, por una anomalía o por un salto evolutivo imposible, esa neurona adquiere conciencia y se percibe a sí misma. Nota su forma, sus impulsos, el zumbido eléctrico que la atraviesa. Observa su entorno inmediato, otras células, sustancias químicas, conexiones que se activan y se apagan. Pero desconoce algo esencial, que forma parte de un cerebro, de un cuerpo, de una vida mucho mayor. Su conciencia está limitada a su pequeño mundo que rota en torno a la sinapsis, el flujo de neurotransmisores y el vaivén constante de la actividad bioeléctrica. Para ella, ese es el universo. Un universo interno, íntimo, reducido, pero real. Tan real como el cosmos que nosotros habitamos. Y esa neurona podría incluso crear teorías filosóficas, buscar sentido, imaginar causas y propósitos, sin saber que toda su existencia está al servicio de algo que nunca podrá comprender. Un pensamiento, un recuerdo, una emoción, porque la neurona, como cualquier célula, es un ser vivo, porque cumple con todas las características que definen la vida. Tiene estructura, metabolismo, homeostasis, crecimiento, respuesta a estímulos, capacidad reproductiva y está adscrita a la evolución. Por tanto, ahora surge una pregunta inquietante. ¿Y si al observar cómo funcionamos por dentro, y si al observar esas células estuviésemos contemplando un espejo a escala reducida del universo? ¿Y si nuestras células fuesen una metáfora viva y material del minúsculo lugar que ocupamos? Es posible que nuestro cuerpo, poblado de incontables seres vivos, nos esté dando pistas para explicarnos lo que somos en realidad. Tal vez nuestra percepción del mundo sea tan limitada como la de una célula en un nervio óptico, incapaz de ver lo que hay más allá de los ojos, de comprender que forma parte de una máquina casi perfecta. ¿Es el universo nuestro límite biológico? ¿Y si formamos parte de algo mucho más grande que ni siquiera podemos imaginar? Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos, pues sabemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado filosófico de las ondas. Desde hace siglos, los seres humanos nos preguntamos si hay algo más allá de lo que percibimos, si tiene sentido la vida, si somos algo más que piel y hueso. Pero pocas veces nos planteamos la idea de no ser el centro de todo, de no ser el centro de nuestra propia existencia y de no ser ni siquiera un individuo, sino la pequeña parte casi imperceptible de un todo mucho más grande. Las células no eligen su función, no deciden ser parte de un pulmón, del hígado o de la piel. Su especialización está inscrita en su ADN, determinada por señales químicas, por su entorno y por la lógica del organismo al que pertenecen. Un organismo que no comprenden y que ni siquiera conciben, porque ellas tan solo son, y en ese ser cumplen una función esencial, por lo que podríamos decir que sus vidas tienen sentido. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué sentido tienen nuestras vidas? ¿De verdad somos tan distintos a ellas? Porque
también nacemos con un código genético, familiar y social. También respondemos a señales que no comprendemos del todo y que están dirigidas por hormonas, impulsos o emociones. También crecemos dentro de un entorno que moldea lo que seremos más adelante: el idioma, la cultura, el trauma, el amor. Y a pesar de todo, tenemos la certeza de que podemos elegir. Creemos que somos libres, como quizá también lo cree esa célula. Pero ¿y si la libertad es solo la ilusión interna de la conciencia? ¿Y si somos como esas células, parte de una coreografía que no controlamos ni entendemos? Y lo que llamamos yo tan solo es un impulso condicionado por un cuerpo, por un entorno y por un guión escrito mucho antes de haber nacido. Nosotros, los seres humanos, estamos sujetos a ciclos que no controlamos, como nacer, crecer, envejecer o morir. Nuestros deseos, emociones e incluso ciertas decisiones están adscritas a algo muy por encima nuestra que no podemos controlar, igual que esas células. Por tanto, la pregunta se vuelve necesaria. ¿De verdad somos tan distintos? ¿Y si lo que llamamos libre albedrío no es más que una ilusión interna de un ser vivo que no conoce ni la existencia ni la inmensidad del todo al que pertenece? ¿Y si somos tan solo eso? Entidades diminutas que se creen el centro del mundo y solo existen como pequeñas partes de un engranaje que mantiene en funcionamiento algo infinitamente más grande que ellos. ¿Podría ser ese el sentido de la vida? El determinismo biológico es una teoría que sostiene que muchos de nuestros pensamientos, decisiones y comportamientos no son realmente libres, sino el resultado directo de nuestra biología. Según esta visión, el ser humano estaría condicionado por su ADN, por la química del cerebro y por el entorno en el que nace y se desarrolla. La libertad, entonces, no sería más que una ilusión generada por una maquinaria compleja que simplemente responde a estímulos. Lo que llamamos elección, decidir una carrera, enamorarse, escribir un poema o elegir entre el bien y el mal, podría ser en realidad el producto de una red de procesos bioquímicos invisibles, impulsos eléctricos, hormonas, estructuras neuronales, experiencias previas. Todo ello interactuando como si fuéramos un sistema que obedece reglas que no ha elegido. El filósofo y científico cognitivo Daniel Dennett ha planteado esta idea desde el campo del determinismo evolutivo. Según él, la conciencia no es algo mágico ni trascendente, sino el resultado emergente de millones de años de evolución y de procesos neuronales extraordinariamente complejos. No hay un alma separada, solo biología organizada ejecutando procesos que han demostrado ser útiles para la supervivencia. Pero ¿qué puede haber de útil en una conciencia que madura visualizando su propia muerte? Esta es una clave filosófica. La conciencia nos permite planificar el futuro, resolver problemas complejos, entender las intenciones de otros, crear estructuras sociales avanzadas, desarrollar cultura, lenguaje, tecnología, todo con un gran valor adaptativo. Sin embargo, el precio a pagar por ello quizás sea demasiado alto, porque conlleva angustia, duda y, lo peor de todo, el miedo a la muerte. Y ahí es donde reside una importante paradoja. ¿Es la conciencia la consecuencia inevitable de un sistema tan complejo que necesitaba anticiparse y, al hacerlo, empezó a sentirse a sí mismo? Ser un autómata habría sido algo mucho más sencillo, pero no permitiría la creación, la moral, el arte o la duda. Vivir sin conciencia nos ofrecería eficiencia biológica, pero en la naturaleza aquello que sufre por sí mismo es también aquello que sobrevive con mayor facilidad.
Cuando Daniel Dennett habla de procesos que han demostrado ser útiles para la supervivencia, hace referencia a los mecanismos mentales y biológicos que permiten a un organismo adaptarse mejor a su entorno. Algunos de ellos serían, por ejemplo, la percepción, que nos sirve para interpretar el mundo exterior rápidamente, la atención, que nos ayuda a filtrar lo irrelevante, la memoria, la toma de decisiones, el aprendizaje o la simulación mental, que nos permite imaginar escenarios futuros antes de actuar. La conciencia, según Dennett, emergería a causa de la complejidad de estos procesos y no sería una entidad separada, sino el producto de todos ellos. Y su utilidad, desde la perspectiva de la biología evolutiva, se demuestra básicamente porque han sido conservados a través de la selección natural, puesto que los organismos con estos procesos han tenido más éxito de supervivencia que los que no los tenían. Y esto es pura evolución. Por tanto, la conciencia, como fenómeno, no es necesariamente eficiente, pero sí parece haber sido crucial para determinadas especies como la nuestra. Incluso la idea de tener una mente puede ser un tipo de ilusión útil, una narración interna que el cerebro genera para organizar la experiencia y darle sentido. El dibujo que hacemos nosotros mismos de nosotros mismos, una forma de coherencia que nos permite actuar con más eficacia, porque la conciencia no sería más que una estrategia evolutiva para gestionar información compleja, y la libertad, esa idea central en la identidad humana, podría ser tan solo el subproducto de una maquinaria que funciona sin que nosotros lo sepamos. Igual que una célula obedece a su ADN sin hacerse preguntas, nosotros obedeceríamos también a una estructura biológica, con la falsa ilusión de estar tomando nuestras propias decisiones. Por ejemplo, cuando elegimos entre tomarnos un café o un té, pensamos que lo hacemos con total libertad, pero en realidad, nuestra preferencia puede estar condicionada por la genética, por hábitos adquiridos en la infancia, por el clima del momento o incluso por un recuerdo inconsciente asociado a una taza de té que tomamos hace años con alguien importante. Pero es que podemos ir incluso mucho más allá. Podemos preguntarnos por nuestra propia moral. ¿Qué pasa cuando alguien se encuentra una cartera con dinero tirada en el suelo? Muchos la devolverán, pero otros decidirán quedársela. ¿Cuál de ellos ha tomado la decisión libremente? ¿Los dos? ¿Solo uno? Muchos estudios sostienen que en decisiones como esta intervienen variables como la estructura del lóbulo frontal, la educación temprana, la percepción del castigo y la empatía, que puede ser heredada o adquirida. Pero más allá de la moral está algo que consideramos capital en nuestro modo de vida, el amor. ¿Es acaso la persona con la que decidimos pasar la vida alguien a quien hemos elegido voluntariamente? ¿O esa elección también es fruto de nuestra propia biología? La neurociencia nos explica que el enamoramiento, ese sentimiento que muchos consideran la experiencia más libre, espontánea y sublime del ser humano, está profundamente influido por la química cerebral. Cuando alguien se enamora, su cerebro entra en un estado alterado regulado por una combinación precisa de neurotransmisores. La dopamina, el neurotransmisor del placer, la recompensa y la motivación, se dispara igual que en situaciones de euforia o adicción, provocando que el simple hecho de pensar en la persona amada genere una oleada de sensaciones que refuerzan el deseo y desarrollan la obsesión. También entra en juego la oxitocina, conocida como la hormona del apego, que se libera en situaciones de cercanía física y emocional. Esta hormona se incrementa con el contacto, los abrazos y el sexo, generando una sensación de confianza, seguridad y vínculo profundo. Y luego está la serotonina, que regula el estado de ánimo. La serotonina disminuye en las primeras fases del enamoramiento, pudiendo explicar por qué las personas enamoradas desarrollan pensamientos obsesivos, impulsivos o irracionales.
Por tanto, ¿es el amor una decisión o es una tormenta química que nos ahoga sin poder evitarlo? Quizá no elegimos a quien amamos, sino que respondemos a una fórmula escrita en un laboratorio biológico. Y aún así, escribimos poemas, lloramos por amor y llegamos a arriesgarlo todo por alguien, como si esa tormenta fuese lo único que importase. Tal vez todo se trata solo de química. Vivimos en ciudades que funcionan como órganos. Nos especializamos en tareas, como las células en los tejidos, y todo depende de una comunicación constante, como ocurre con las señales químicas que recorren el cuerpo para coordinar su funcionamiento. También generamos sistemas de defensa, ejércitos, policías, fronteras, estructuras que, al igual que el sistema inmunitario, reconocen lo propio y actúan contra lo que perciben como una amenaza. Pero, ¿qué sucede cuando ese equilibrio se rompe? Cuando un tejido sufre una infección, el cuerpo reacciona. Aparece la fiebre, la inflamación, el rechazo. ¿Y si nuestras revoluciones, protestas o movimientos sociales fuesen el equivalentes a esas respuestas inflamatorias? ¿Y si fueran la manera que tiene un supuesto organismo global de señalar una disfunción profunda? Cuando una célula deja de cooperar, se reproduce sin control y consume recursos sin aportar nada, aparece el cáncer. ¿Y si algo parecido ocurre con ciertas dictaduras, ideologías extremas o sistemas económicos que crecen sin límites y deterioran el tejido social? El filósofo griego Heráclito nos enseñó que todo fluye y nada permanece igual ante el paso del tiempo. Según su visión, el universo es un todo indivisible y cada parte, aunque aparente ser independiente, está intrínsecamente conectada al todo. ¿Y si nosotros, como seres humanos, somos tan solo fragmentos dentro de ese flujo universal? ¿Y si nuestra ilusión de individualidad es solo el producto de una mente que no comprende su papel en una vasta red de interconexiones? La idea de que la conciencia es una construcción biológica ha sido desarrollada por muchos investigadores en las últimas décadas. El neurólogo Antonio Damasio, por ejemplo, sostiene que el yo no surge en el pensamiento abstracto, sino en el cuerpo, que la conciencia empieza en la sensación de estar vivos, en lo que él llama el sentimiento de lo que ocurre. Para Damasio, no somos cerebros flotando en el vacío, sino cuerpos que sienten, y de ese sentir nace el pensamiento. El neurocientífico Anil Seth, por su parte, plantea que la conciencia es una alucinación controlada, generada por el cerebro para interpretar el mundo exterior. Lo que vemos, lo que sentimos, incluso lo que creemos ser, sería una especie de simulación continua basada en predicciones, no en percepciones puras. Y esto conecta con la teoría del cerebro predictivo, desarrollada por Carl Friston, uno de los grandes teóricos contemporáneos de la mente. Según él, el cerebro no reacciona al mundo, sino que lo anticipa constantemente. Genera modelos internos, predice lo que va a ocurrir y ajusta su percepción cuando la realidad no encaja con sus expectativas. Es decir, que no vemos el mundo tal y como es, sino como lo queremos y esperamos ver. Y tampoco sentimos lo que ocurre, sino lo que nuestro cerebro interpreta que ocurre. ¿Recuerdan el sesgo de confirmación? Y así, día tras día, vamos reconstruyendo una realidad coherente, aunque no sepamos qué parte de ella es verdad y qué parte es una ilusión funcional. La neurona nunca verá el mundo exterior. Nunca sabrá que sus impulsos permiten que un ser humano contemple una puesta de sol o recuerde las palabras de un verso. Está encerrada en un entorno que considera completo sin saber que forma parte de algo que la supera infinitamente. Esto es una realidad, y también lo es que nosotros, los humanos, vivimos dentro de una estructura cerrada a la que llamamos universo. ¿Y si esa fuese nuestra jaula? ¿Y si fuese un límite cognitivo, una frontera que nuestra biología no puede cruzar? Y del mismo modo que una célula jamás podrá imaginar qué hay más allá del cuerpo humano que habita, nosotros tampoco podemos concebir qué hay más allá del cosmos que nos encierra.
Es posible que nuestra idea del todo sea tan ingenua como la de una célula que cree que el sistema nervioso supone el universo entero. En ese caso, el universo no sería el todo, sería una parte, tal vez un órgano dentro de una estructura que opera con otras leyes, otros tiempos y otras dimensiones. Y nosotros seríamos apenas unas pequeñísimas partículas dentro de ese órgano, conscientes, sí, pero atrapadas en una escala que nos impide ver más allá. En la física moderna, el modelo holográfico propuesto por el físico David Bohm propone que el universo podría ser un holograma. Lo que vemos como una realidad tridimensional podría ser solo una proyección de información contenida en una dimensión mayor fuera de nuestro alcance cognitivo. Este modelo resuena con la idea de que nuestra conciencia es solo una fracción de un sistema mucho mayor del que no tenemos la menor comprensión. Un sistema del que podría formar parte nuestro propio planeta como un ser vivo e independiente. Y esto no es una metáfora poética, sino una teoría que ya tiene sus años y se conoce como la hipótesis Gaia. En los años 70, el científico británico James Lovelock propuso una idea revolucionaria: la hipótesis Gaia. Según ella, la Tierra funciona como un superorganismo, un sistema complejo en el que los seres vivos, humanos, animales, plantas, bacterias, interactúan con el entorno físico para mantener las condiciones necesarias para la vida. El oxígeno de la atmósfera, la temperatura global, la salinidad de los océanos, el equilibrio del dióxido de carbono, todo eso no sería fruto del azar, sino de un sistema dinámico de regulación colectiva, como un cuerpo que mantiene su homeostasis. Desde esta perspectiva, la humanidad sería algo parecido a un conjunto de células dentro de ese cuerpo planetario. Células conscientes, pero no necesariamente sabias, porque igual que una célula cancerígena puede dañar al organismo que la contiene, el ser humano también puede alterar el equilibrio de Gaia hasta ponerla en peligro. Pero ¿y si la Tierra no fuese un organismo completo? ¿Y si fuera, a pesar de su tamaño, una sencilla célula? Una célula más dentro de un organismo muchísimo mayor que nunca podremos ver ni imaginar, porque su escala, como la del cuerpo para una célula, nos resultaría completamente inabarcable, incomprensible e invisible. Si la Tierra fuese una célula, el Sol podría ser su núcleo, la Luna, una mitocondria gravitacional, los campos magnéticos, su membrana, y nosotros, apenas orgánulos minúsculos dentro de una célula azul suspendida en una matriz de tejidos estelares. Tal vez el sistema solar no sea más que un tejido cósmico, y las galaxias, órganos dentro de un ser cuya vida transcurre en una escala de tiempo que a nosotros nos resulta eterna. Si eso fuese cierto, ¿cómo podríamos saberlo? ¿Cómo podría una célula comprender que está dentro de un ser humano? La neurona ha vivido su vida dentro de un pequeño universo. Ha transmitido impulsos, sentido corrientes, ha conectado con otras. En definitiva, ha formado parte de algo mayor sin siquiera saberlo. Pero cuando el flujo cesa, cuando las señales se apagan y su entorno químico se vuelve hostil, debilitando las conexiones, algo en su interior le dice que está llegando al final. Y si pudiera pensar, se preguntaría si lo que le está pasando es la muerte. Y si después de esa desconexión habrá algo al otro lado. Porque la vida al fin y al cabo es eso, nacer y empezar a morir y por el camino preguntarse qué va a pasar después. Y ser consciente de ello quizás sea el mayor error de la conciencia, de ese producto irremediable que nos hace fuertes, pero a la vez más sensibles. Desde un punto de vista biológico, una neurona no tiene conciencia. No hay un yo dentro de ella. Es una célula especializada en transmitir impulsos, sin capacidad para imaginar, recordar o temer. Pero cuando hablamos desde la filosofía o la especulación metafísica, la neurona se convierte en un símbolo inquietante de nosotros mismos. Ahora bien, si imaginamos, como ejercicio mental,
que una neurona pudiera tener conciencia individual, podríamos proyectar en ella lo mismo que ocurre con el ser humano. Podría temer su muerte, no porque comprendiera lo que es morir en términos universales, sino porque sentiría el cese de la conexión, el deterioro de su entorno y el apagamiento de su actividad. Y en ese caso, experimentaría angustia sin contexto, como muchos humanos, y podría imaginar que hay algo después, porque, al igual que nosotros, no entendería su lugar en el conjunto. Y en esa ignorancia podría nacer el mito, la esperanza de una continuidad, la intuición de un más allá, que compense lo que se pierde. Tal vez nosotros somos como esa neurona, soñamos con la trascendencia, con un propósito y con una eternidad, pero tan solo porque no comprendemos el sistema al que pertenecemos, porque nuestro mundo interno, nuestra propia mente, necesita llenar el mayor de los vacíos, la muerte. Pero ¿y si no hay nada más? ¿Y si nuestra conciencia no es el centro de nada, sino ese subproducto fugaz en un proceso mayor? El simple hecho de pensarlo ya resulta complicado. Pero ¿y si la palabra trascendencia es tan solo algo que inventó una célula en un universo que ni siquiera la necesita? Es una posibilidad fría, lúcida y terrible, pero también hermosa, porque si incluso una partícula diminuta de un todo inmenso puede soñar con la eternidad, eso en sí mismo ya supone un acto de grandeza. Aunque el sueño no se cumpla, aunque nadie lo escuche, aunque no haya un después. Es la nobleza sin esperanza de un gesto inútil, la lucidez frente al absurdo, la belleza de hacer algo sabiendo que no tendrá recompensa. Pero una cosa es segura, cuando esa neurona muera, lo sepa o no, habrá sido parte de algo mucho más grande, que aún sigue vivo, y habrá ayudado a crear pensamientos, a soñar y a meditar. ¿Quién sabe? Quizá todo forme parte de un gran organismo, un sistema inmenso que comienza en la escala cuántica, donde las partículas vibran como las primeras notas de una sinfonía y que asciende capa tras capa, entre átomos, moléculas, células, cuerpos, sociedades, planetas, galaxias. Y entre todo eso, a una escala concreta, en un punto diminuto y exacto, estamos nosotros, los seres humanos, ocupando un peldaño intermedio, en una escalera infinita que asciende y asciende sin que los de abajo puedan comprender a los de arriba. Una escalera que tal vez ni siquiera tenga cima, o cuyo final es tan ajeno a nosotros como lo es un poema para una célula hepática. Y sin embargo, aquí estamos, pensando, sintiendo y preguntando, porque ese gesto por sí solo ya forma parte de ese organismo. O tal vez no, o tal vez todo esto tan solo sean conjeturas. ¿Qué piensan ustedes? Les espero en el próximo programa. Hasta pronto.